Voy a hablar sobre algunos de los desafíos comunes que enfrentamos al cultivar algodón. Algunos de estos que podemos superar se pueden superar mediante el uso de la biología y la nutrición. Pobre vigor de plántula, semilla de alto valor, lo conseguimos. 60% de germinación en el mejor de los casos, solo un poco de corteza que no quiere salir del suelo. Así que este es uno de los problemas con los que tenemos que lidiar consistentemente en el cultivo de algodón después de que el algodón haya terminado. Por supuesto, tenemos plagas con las que nos ocupamos. Thrip es la plaga de post-emergencia número 1 con la que tratamos. Piensa en Thrip, son difíciles de buscar. Por supuesto que lo sabemos. Es por eso que a la mayoría de las personas nos gusta un tratamiento de semillas o una aplicación posterior a la emergencia, solo en un amplio acre. Simplemente hágalo en todo, solo para asegurar. Simplemente porque normalmente no se ve el daño hasta que ya está ocurriendo en el cultivo. Siguiente reto, crecimiento excesivo. Si una planta de algodón está a la altura de los ojos, especialmente para mí, es demasiado alta. Ese es un desafío con el que tenemos que lidiar, es lograr un crecimiento excesivo en nuestro algodón. Algunas de las plagas de finales de temporada con las que tenemos que lidiar son otro problema, especialmente en el área de Delta, donde hay muchas chinches apestosas, pero tenemos de todo, desde áfidos, gusanos, cogolleros, tolvas de pulgas, chinches hediondas y cualquiera de las chinches de las plantas. Hay una lista completa de otras plagas con las que tenemos que lidiar en el algodón, pero estos son algunos de los principales. Y luego la retención de cuadrados al final de la temporada y la retención de cápsulas. Ya sabes, aquí tenemos todo eso, tenemos todos estos cuadrados en el algodón y cosas así. Y al final de la temporada todos se van, y porque una planta de algodón quiere poner toda esa fruta solo para dejarla caer. Así que hablamos de algo, David. Todos están sorprendidos por esos desafíos, ¿verdad? No sabías que tenías esos problemas, ¿eh? Creo que probablemente lo hiciste. De lo que voy a hablar es de cómo vemos esas cosas, y lo que realmente estamos viendo es, ¿por qué son esos problemas? ¿Por qué vemos esas cosas? En lugar de simplemente decir, aquí hay un error, debemos eliminarlo. Quiero saber por qué está el error allí. Si tenemos problemas con el vigor de las plántulas, quiero entender por qué esa semilla no tiene energía. ¿Cuál es la razón? Si tenemos problemas con el cobertizo y la caída de cápsulas, ¿cuál es el motivo? Podemos aprender por qué. Así que veremos algunas de las razones que hemos observado, y estoy seguro de que hay más. Bueno, sé que hay más de lo que podemos cubrir aquí, así que va a pasar por esto algo rápido. Y quiero decir que está demasiado simplificado. Si estás aquí y eres científico y entiendes la fisiología de las plantas, entonces esto está demasiado simplificado. Nosotros, como agricultores, con las botas en el suelo, podemos entenderlo y comprenderlo y envolver nuestra mente en la complejidad de lo que realmente está sucediendo dentro de la planta, dentro del suelo. Vamos a ver la fotosíntesis, la síntesis de proteínas frente a la proteólisis, las relaciones simbióticas y las secuencias en cascada, y luego la gestión de la distribución de carbono o los sumideros de azúcar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas verdes transforman la luz solar, la energía y el dióxido de carbono en energía química utilizable, que luego la planta puede utilizar para seguir construyendo y creciendo esta energía. Esta energía química se llama glucosa, así que un azúcar muy simple llamada glucosa. Veamos cómo sucede. Y mientras hacemos esto, quiero que todos estén pensando en dónde está el factor limitante de mi operación, ya sea que estén cultivando nueces, cultivando algodón, cebollas o pimientos. ¿Qué es lo que impide que esto suceda en mi operación? Así que la luz solar golpea la hoja y miremos la hoja y desarmamos esa hoja. Vamos a ver dentro de la estructura celular el cloroplasto, y dentro del cloroplasto está la clorofila. La hoja absorberá dióxido de carbono a través de los estomas, y dentro de esta molécula de clorofila obtenemos dióxido de carbono, y a través de las raíces obtenemos agua. La luz del sol ahora golpea la hoja, el dióxido de carbono y el agua se hacen reaccionar. Hay una reacción que ocurre a partir de la energía fotónica, y la planta libera oxígeno y se crea azúcar o glucosa a partir de esa reacción. Ahora, para construir la molécula de clorofila, vamos a necesitar al menos, como mínimo, 3 minerales.
Necesitamos magnesio, necesitamos nitrógeno y necesitamos hierro. ¿Cuánto de estos hay en su etiqueta de fertilizante habitual? ¿Tienen suficiente magnesio en su suelo? ¿Sus plantas tienen suficiente magnesio? Porque si no tienen, ese es el centro de la molécula de clorofila, así que no hay suficiente magnesio. Menos clorofila, menos azúcares producidos y luego el nitrógeno y el hierro lo juntan. Está bien. Entonces, ahora pensamos en el dióxido de carbono que la hoja está absorbiendo para reaccionar bien. Tenemos que pensar si tenemos todos los nutrientes como planta, tenemos los minerales que necesita para la regulación de los estomas. ¿Cuántas veces cuando caminas por tus plantas estás mirando, preguntándote si los estomas están funcionando? Sí, miramos nuestras hojas y decimos, oh, buena cosecha, gran cosecha, o tal vez va a más de 50 millas por hora y dices, buen algodón o mal algodón. Pero nunca piensas en los estomas, las pequeñas aberturas que se abren y cierran para permitir que entre el dióxido de carbono. De modo que solo esa pequeña cosa simple es suficiente para reducir su producción de azúcar y permitir que su planta sea menos productiva de lo que podría ser y más susceptible a insectos y enfermedades. Así que piensa en la regulación de los estomas en tus plantas y cultivos. ¿Se están abriendo los estomas? ¿Se están cerrando? Cuando hace mucho calor, quieres que estos tomates se cierren, no quieres que se evapore mucha agua extra. Por lo tanto, la apertura y el cierre de los estomas es súper importante para la salud de las plantas. Hay muchas reacciones enzimáticas que suceden con eso. Sabemos que el potasio y el sílice son dos muy importantes. Nuevamente, como dije, eso está simplificado. Suceden más cosas de las que podemos describir en este corto periodo de tiempo y probablemente hay muchas cosas que aún no entendemos. Bueno. Así que obtenemos dióxido de carbono de la atmósfera, ¿verdad? Solo estamos hablando de créditos de carbono y tenemos toda esta charla sobre cuánto dióxido de carbono tenemos en la atmósfera. Entonces podemos obtener la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, pero mi creencia es que la mayor parte proviene del suelo. Ahora piensa en tu suelo. ¿Tiene suficiente carbono en su suelo para que la planta pueda obtener suficiente dióxido de carbono para obtener el máximo rendimiento? ¿Qué pasa si no tiene suficiente materia orgánica? ¿Cuál es su nivel de materia orgánica? ¿Cuáles son otras cosas que podrían evitar que el dióxido de carbono se libere del suelo y sea capturado por la planta? Algo muy importante sobre la materia orgánica y el carbono. No se trata de los niveles que tienes en el suelo, como si tengo 2, 3, 5% en mi suelo. Entonces, ¿todo está bien? No se trata tanto de eso como de lo bien que está ciclando el carbono. Está siendo liberado del suelo y está siendo capturado por la planta. Y dirá que la mayoría de los desafíos de la agricultura actual provienen de la ruptura de ese ciclo. Porque cuando hay una labranza excesiva y no hay plantas para absorber el dióxido de carbono, desaparece porque no hay plantas para capturarlo. Es por eso que los cultivos de cobertura son tan importantes, porque a medida que el carbono se oxida o la biología trabaja en la materia orgánica y se libera, y no hay una planta que la capture y la devuelva, se va a la atmósfera. Debemos reciclar el carbono. ¿Qué más es importante? Cuando pensamos reciclar el carbono, necesitamos bacterias, necesitamos hongos. Un suelo tan estéril, un suelo que no tiene vida, no va a soltar dióxido de carbono. Piensa en un bosque. Piensa en un bosque cuando ocurre la liberación de dióxido de carbono. Cuando la biología empieza a ponerse muy activa, y sé que el bosque es un poco difícil aquí. Regresé de Ohio, donde tenemos grandes bosques y hay hojas y mucho carbono.
Ese ciclo de carbono realmente no sucede hasta que hay muchas hojas y luego los hongos y las bacterias obtienen el alimento. Los azúcares que bajan a través de las raíces alimentan la biología y luego se libera dióxido de carbono y sube y la planta lo agarra y lo vuelve a bajar. Labranza. Cuando exponemos el suelo al oxígeno del aire, oxidará el carbono y también se liberará dióxido de carbono a la atmósfera. Y no hay plantas o no hay suficientes plantas. Si solo tiene una hilera de algodón y está cultivando todo el acre y solo tiene estas pequeñas plantas, no está capturando todo el dióxido de carbono que se libera. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Piensa en su operación. Piensa en su granja, piensa en cómo puede funcionar en su operación, ya sea que esté labrando, ya sea que haya actividad microbiana, lo que sea que el ciclo de carbono se complete y que esté volviendo a depositar el carbono en forma de exudados de raíces. Lo siguiente en lo que debemos pensar es en el agua. Si no tenemos agua suficiente, entonces no tenemos H2O para que la energía fotónica reaccione con el CO2 o el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo es el agua en tu granja? ¿Cómo maximizar el rendimiento? Estresa a sus plantas y se asegura de que no tengan suficiente agua para que no les guste crecer muy altas. Una de las formas es reducir el agua. Pero eso significa que la planta no está realizando la fotosíntesis a su máxima capacidad, lo que significa que tiene menos azúcares, lo que significa que ha limitado su potencial de rendimiento, ha limitado su potencial de calidad porque no le está dando a la planta el agua que necesita para realizar la fotosíntesis y devolver el carbono al suelo. Así que, manejando el agua, no demasiada agua, no poca. ¿Qué pasa con la absorción del agua? Hay un problema, no solo con la absorción, sino también con la percolación del agua, con el agua absorbida por el suelo y la materia orgánica. Es número 1. Cuando hay una costra en el suelo y llueve, ahí va. Todo el agua que querías para tu cultivo de coberturas está en la zanja. Pero si tenemos las estructuras del suelo, si tenemos mucha materia orgánica, podemos retener esa agua. Y no solo el agua baja y permanece en su lugar, sino que el agua puede volver a subir, lo que se denomina percolación, y baja, volviendo a subir. Entonces, ¿qué limitaría el agua en su operación cuando piensa en sus árboles rotos, cuando piensa en sus pistachos, cuando piensa en su algodón, cuando piensa en sus cebollas, sus pimientos? Cualquier cultivo que esté cultivando tiene una capa de compactación. ¿Hay algo que evite que el agua se filtre hacia abajo y vuelva a subir? ¿Hay algo que impida que las plantas tengan un buen nivel de agua? Los hongos son muy importantes para la absorción de agua por parte de la planta y el crecimiento de las raíces, por lo que los hongos serían una extensión del crecimiento de las raíces. Si tienes hongos que tienen una relación simbiótica con las raíces, es lo mismo que hacer crecer una raíz más grande, y el hongo puede extraer agua del coloide del suelo que la raíz no puede. Entonces, cuando tenga una buena relación simbiótica de dos plantas con hongos, entonces podrá tener una mejor absorción de agua. Pero, ¿qué pasa con la utilización del agua? ¿Qué tal si su planta absorbe agua pero no tiene manganeso, que es uno de los cofactores enzimáticos claves que se necesita para que esa molécula de agua se divida, llamada hidrólisis de agua? Recuerde, estamos tomando CO2 y H2O, 6 átomos de dióxido de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Y eso está siendo reaccionado por la energía fotónica en el cloroplasto. Y terminamos con C6H1206. Y se liberan 6 moléculas de oxígeno, pero si no tenemos manganeso, esta molécula de agua no puede reaccionar. No puede dividirse. El hidrógeno y el oxígeno no se pueden separar. Entonces, si tiene manganeso limitado, tal vez tenga buena materia orgánica, tal vez tenga buenos hongos, un buen crecimiento de raíces, pero no tiene manganeso, y su planta absorbe agua,
pero su capacidad fotosintética está limitada por la planta. Capacidad de dividir esa molécula de hidrógeno y agua, o lo siento, el hidrógeno y el oxígeno en esa molécula de agua. Y entonces nuestra producción de azúcares va a ser limitada. Entonces, fotosíntesis. Sol. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer que el sol brille o no? ¿Puedes hacer que el sol brille? No. Si brilla, brilla. Si no brilla, nos gustaría que lo hiciera. A menos que necesitemos lluvia. Dióxido de carbono. Hay muchas cosas que podemos hacer con respecto al dióxido de carbono. Piénsalo en tu operación. Piensa en cómo puedes aumentar el dióxido de carbono. Y hay algo que sucede. No sé si alguna vez has cultivado maíz o tal vez también pasa con el algodón. Haces un cultivo y parece que el cultivo está mucho más verde justo después del cultivo. ¿Qué pasó? Así que un par de cosas que podrían pasar. Es posible que esté oxidando algo de nitrógeno que se esté liberando, pero principalmente se debe a que se libera más dióxido de carbono y la planta realiza la fotosíntesis de manera más eficiente. Y obtienes este flujo de crecimiento. Tienes más producción de azúcar y luego hay 5 elementos clave que necesitamos. Necesitamos magnesio, nitrógeno, hierro para la molécula de clorofila. Necesitamos fósforo para el trifosfato de adenosina, que es la molécula de energía que hace que toda la máquina funcione. Y necesitamos manganeso para dividir la molécula de agua, por lo que la fotosíntesis crea glucosa y libera oxígeno. ¿Y no nos alegramos? Tomar una respiración profunda. Estamos contentos por todo el oxígeno que podemos obtener y estamos contentos por toda la glucosa que podemos obtener. Todos ustedes entienden que saben exactamente cómo funciona, ¿verdad? Ahora, quiero decir, ¿qué hace la planta con la glucosa? Bien, hablemos de la síntesis de proteínas. ¿Alguien quiere explicar exactamente qué está pasando aquí? Podríamos profundizar y aburrirlos con todas las diferencias sobre cómo la proteína que conocen tiene el ARNM, el mensajero, y cómo toma los aminoácidos y luego los convierte en proteínas. De eso es lo que vamos a hablar aquí, de la síntesis de proteínas. Pero voy a usar un ejemplo que espero me ayude a entender un poco mejor lo que queremos decir cuando decimos síntesis de proteínas o construcción de proteínas. Así que pensemos en una molécula de glucosa en lugar de la otra que vimos. Pensemos en ello como una cadena. ¿Cuántos de ustedes usan cadenas en su finca? Sí, sabemos lo que es eso. Así que pensemos en esto como si tuviera C6H1206. Bueno, esa es una simple molécula de glucosa. Y ahora al agregar nitrógeno o azufre o varios compuestos, esta glucosa se convierte en un aminoácido. Y hay 20 dependiendo de las fuentes que mires. Podría haber 22 aminoácidos. Y realmente es de esta fuente de energía, de la glucosa. Luego, los aminoácidos. Y luego esos aminoácidos se juntan. Entonces, si piensas en los diferentes aminoácidos como bueno, solo hay un ejemplo simple. Así que este es un aminoácido y este es un aminoácido diferente. Estos se juntan en secuencias específicas para formar un péptido. Y cada vez que ponemos un aminoácido en otro aminoácido, hay una reacción que ocurre de nuevo, algo así como esa reacción fotosintética que une esa cadena. Cada vez que ocurre una reacción como esa, se requiere una enzima para que eso suceda. De lo contrario, lleva mucho tiempo. Si usted no tiene la enzima y la planta no tiene la enzima, tomaría mucho tiempo para que suceda esa reacción y para que esos aminoácidos se unan entre sí. Así que digamos que te falta zinc, o te falta cobre, o tienes deficiencia de cobalto, o no tienes suficiente molibdeno. Es necesario tal vez unir un aminoácido específico a un aminoácido. Entonces, eso significa que la reacción podría no ocurrir y tienes una ruptura en la cadena y la planta dice, necesito una proteína para construir una nueva célula de hoja. Pero en algún lugar del trabajo no tenemos cobalto, no tenemos molibdeno y no podemos hacer que la reacción enzimática suceda lo suficientemente rápido como para que suceda esta planta. Y entonces tenemos una proteína defectuosa, así que digamos ahora que esto es un péptido cuando los aminoácidos se juntan.
Se llama polipéptido. Entonces, aminoácido, dos aminoácidos, dos aminoácidos. Todas estas reacciones, cada vez que hay una reacción, necesitan una enzima. Cada vez que ocurre una reacción enzimática, necesita un cofactor enzimático. Esto es un cofactor enzimático. Otra forma de pensar en estas enzimas es como una llave de boca abierta, como una llave de 716, pero puede usarlo para apretar una tuerca de 716, pero no funciona en una tuerca de media pulgada. No funciona en un cuarto de pulgada, no solo en 716. Lo mismo con la enzima. Solo puede unir, por ejemplo, cisteína y metano, o una reacción muy específica que esta enzima específica puede catalizar. Pero no se agota en el proceso, al igual que su llave inglesa no se agota. Cada vez que aprieta un perno, todavía tiene la llave. Puedes hacerlo una y otra vez, pero si esta llave está en la caja de herramientas y no hay una mano para levantarla, no hay algo para mover en esa llave, entonces no apretará la tuerca. ¿Sigues eso? Entonces, podemos tener la enzima, pero si no tenemos el cofactor de la enzima mineral traza, es posible que estas reacciones tampoco pasen. Ahora, el siguiente paso en la síntesis de proteínas es si tomamos todos estos aminoácidos, tenemos un polipéptido bien, y ahora la planta une un polipéptido a un polipéptido. Y nuevamente tenemos esta reacción enzimática y la juntamos otra vez y continúa hasta que se forma una proteína. ¿Todos ustedes conmigo? Entonces, lo que eso significa es que los insectos recuerdan que, hablando de insectos, los insectos no pueden digerir y digerir es exactamente lo contrario de construir proteínas. Está separando las proteínas, así que comemos alimentos, usted come una zanahoria, su intestino ahora liberará enzimas y esas zanahorias se descompondrán en la forma de aminoácidos o incluso más pequeñas y se volverán a juntar en proteínas para que su cuerpo las use. Bueno, entonces la digestión es lo opuesto a la construcción de proteínas y los insectos no tienen las enzimas en su tracto digestivo para romper este enlace péptido. Pueden digerir aminoácidos, pueden digerir nitrógeno libre, pueden digerir amonio y azúcares, especialmente azúcares simples, pero no pueden digerir azúcares complejos o proteínas completas. ¿Entiendes lo que acabo de decir? ¿No es emocionante? Así que la proteólisis significa la descomposición de proteínas y las plantas siempre están construyendo proteínas o están rompiendo proteínas. Bien, entonces el sol no brilla durante 5 días. Si su planta está estresada y no tiene suficiente energía en reserva, comenzará a descomponer las proteínas para tratar de guardar al menos algunas semillas para la próxima generación. ¿Vale? Las proteínas se descomponen, hace mucho calor o no tienen suficiente agua. Entonces la planta necesita algo de energía, necesita más agua y comienza a descomponer estas proteínas. Proteólisis o construir proteínas. Quiero que piense en su granja, su operación y en cualquier cosa que pueda afectar a sus plantas desde que construyen activamente proteínas hasta que las descomponen, rompiéndolos aparte. Lo que pasa, y quiero que piense en cada operación que hace. ¿Qué sucede cuando cultiva? ¿Cómo responde su planta? ¿Qué pasa cuando pone un pesticida? ¿Cómo responde su planta? ¿Qué pasa cuando pone un herbicida? ¿Sus plantas responden? ¿Qué pasa cuando apaga un PGR? ¿Cómo responden las plantas? ¿Le gusta lo que ve o nuestras acciones están causando que las proteínas se descompongan durante 2 días, 3 días, 5 días, hasta que la planta pueda recuperarse y comenzar a producir proteínas nuevamente? Y aquí está otra imagen de esto, es lo que los insectos pueden digerir: aminoácidos rotos, proteínas rotas, nitrógeno incompleto, son un caos. Eso es lo que trae los TRIPS. ¿Qué causa eso? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, pueden ser varias cosas. Puede tener explicaciones excesivas, lo que sucede a menudo cuando hay demasiado nitrógeno, demasiado potasio, y está antagonizando la absorción de calcio.
o está antagonizando la absorción de magnesio, o no tiene suficiente azufre y molibdeno para la cantidad de nitrógeno que hay. Así que tienes todas estas moléculas de nitrato libres, pero no tienes suficiente molibdeno para convertirlas en proteínas completas. Y los insectos, comida aquí. Así que piensa en los insectos no como el problema, sino como un mensajero. Piensa en las enfermedades no como el problema, sino como un mensajero de que la planta está enferma. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido un pedazo de pan? Te olvidaste de que estaba sobre el mostrador y llegaste a casa y estaba mohoso. Oh, bueno, ¿lo rociarías con algo para matar el moho y comerte el pan? No. El mensaje para el moho es este, que dice que ya no es apto para el consumo humano. ¿Qué pasa si los insectos y las enfermedades a las que nos enfrentamos son el mensajero? ¿Estamos matando al mensajero y simplemente ignorando la causa raíz? Y es por eso que estamos aquí hoy, para ayudarlo a descubrir cuál es la causa raíz. Es diferente para mucha gente y sin embargo es muy similar para muchos de nosotros, porque todas las máquinas, todos saben lo importante que es que cada parte funcione. Solo piensa en sus recolectores de algodón, solo piensa en su tractor. Si una pieza no funciona, es decir, si un inyector no funciona, ¿qué sucede? Pierde energía y no sigue, y sigue, y sigue. Y luego otro, y ya sabe, lo arregla. No solo pone un silenciador más silencioso para que no lo escuche, lo arregla. Y así de la misma forma, en las plantas, dentro de cada hoja, dentro de la raíz, dentro del suelo, del sistema, se envían muchas señales. Hay muchas reacciones que están sucediendo y cuanto más podamos hacer para controlarlas o alentar a la planta o empoderar a la planta, esas reacciones pueden ocurrir. Bueno, es más probable que nuestra planta pueda resistir bien o incluso no ser deseable para insectos y enfermedades porque ahora es una planta saludable. Así que el equilibrio es la clave. Si nuestras fotosíntesis disminuyen, eso significa que hay menos azúcares a través del sistema de raíces, ¿verdad? Así que recuerde, cómo tenemos deficiencia de magnesio, tenemos deficiencia de hierro donde no sabemos si tenemos suficiente magnesio o no. Lo probamos el año pasado y se mostró bien, pero tal vez nuestras plantas están mostrando un poco, sea lo que sea. Si el azúcar en el sistema de raíces se cae, es como que los alimentaría a su equipo durante 2 semanas. Probablemente no tendría muchos empleados si no les paga. Y entonces, si la biología, las bacterias, los hongos, toda esta vida en el suelo no está recibiendo energía, no está recibiendo alimento, van a disminuir la velocidad. Por supuesto, debe asegurarse de no haber aniquilado toda su biología, de que todavía hay biología en su suelo. Y James puede atestiguar que las lombrices supuestamente no formaban parte de la agricultura de Nuevo México. Bueno, las lombrices ahora son una gran parte de la granja de James. Se trata de la vida en el suelo, entonces se asegura de que tenga vida. Y Rochelle seguirá con algunas formas prácticas de hacerlo. Pero, continuando, tenemos una biología menos activa, lo que significa que nuestra absorción de minerales será más lenta, así que ahora no tenemos todas esas bacterias y hongos liberando los nutrientes en el suelo. Eso significa que tenemos menos nutrientes subiendo la planta. Entonces, ¿qué significa? Tenemos menos magnesio, tenemos menos hierro, tenemos menos nitrógeno, nuestro potasio comienza a fallar, lo que significa que no podemos mover los azúcares hasta las raíces. Y ahora empezamos a ver plagas, a ver enfermedades y ahora nuestras plantas más estresadas, ¿no? Mira, esas plantas que tienen TRIPS ya no hacen tanta fotosíntesis porque su tejido vascular está dañado y por lo tanto no pueden alimentar las raíces con tanta eficacia, lo que significa que tendrán menos biología. ¿Y cuál es la solución? ¿Matar a los bichos? No es.
Y a veces necesitas hacer eso. Quiero que me entiendas correctamente. Algunos de esos pesticidas son herramientas que necesitamos cuando nos equivocamos o cuando la naturaleza se nos presenta como una bola curva. Pero cultivar con esa mentalidad de veo algo malo, debo matar, no te llevará a donde quieres ir. No maximizará su éxito, lo contrario. También es cierto, si aumentamos la fotosíntesis, entonces tal vez encontraremos una manera de regar de manera más efectiva y no tener ningún problema con la absorción de agua. Tal vez nos demos cuenta por análisis SAP o al mirar nuestros planes de que tenemos deficiencia de manganeso y lo abordamos y aumentamos nuestra fotosíntesis en un 15, 20 o 30%. ¿Qué hace eso? ¿Significa eso que ahora tienes algodón más alto? ¿Significa eso que tienes más cápsulas de algodón? Bueno, espero que algo de eso, pero principalmente significa que quedan más azúcares para llegar a las raíces. Y hablaremos sobre los sumideros de azúcar en un momento. Entonces, cuando tienes más energía en las raíces, eso significa más biología. Eso significa un mejor sistema microbiano, lo que quiere decir que habrá más nutrientes disponibles para las plantas. Y ahora la planta tiene más hierro, más magnesio, la planta tiene más de lo que necesita para estar saludable y eso sucede ahora. No vemos tantas plagas. No necesitamos sacar tantos fungicidas. Tal vez incluso no podamos poner ningún insecticida en absoluto. Muy posible porque nuestras plantas están en síntesis de proteínas. Están construyendo proteínas más de lo que están descomponiendo proteínas. Hablemos de la gestión del sumidero de azúcar. ¿A qué me refiero cuando digo sumidero de azúcar? ¿A dónde pueden ir los azúcares? Raíces, donde hay otro lugar donde la planta pueda ponerlo. Azúcar, fruta. ¿Qué tal el nuevo crecimiento? Así que tenemos 3 sumideros de azúcar primarios o lugares donde la planta puede entregar azúcar. Pensemos en este tamaño de planta de algodón, y ahora pensemos en la fotosíntesis. Pensemos en la síntesis de proteínas y pensemos en la producción de azúcar. ¿Qué hiciste en tu programa en la última temporada para mejorar la fotosíntesis? ¿Qué hiciste antes de plantar estas plantas para asegurarte de que tus plantas tuvieran todo lo que necesitaban para una síntesis de proteínas eficiente? ¿Existe una buena relación simbiótica con los microbios del suelo? ¿Están esas raíces alimentando a la biología o abrumadas con nitrógeno? ¿Existe la posibilidad de que ponga más nitrógeno del que podría necesitar ese tamaño de planta? ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Qué sucede cuando ingieres mucho más? Podríamos decir simplemente agua para nosotros. Dios mío, ¿qué pasa si bebes 5 galones de agua? Creas un problema. Las cosas que están bien en pequeñas cantidades pueden ser un problema cuando se exageran, cuando hay demasiado. En este punto, estas plantas tienen 2 sumideros de azúcar. Las raíces y el nuevo conducto en este punto, la planta tiene 3 azúcares. Se hunde la raíz, la tolva, nueva y las cápsulas. El sumidero principal, el que más le preocupa a la planta, son las cápsulas, la fruta, la semilla, porque la planta quiere asegurarse de tener una semilla y viable para la próxima generación. Quiere tener semillas que tengan suficiente energía para crecer. Lo que va a otro punto que Kip hizo sobre el bajo vigor de las plántulas, y podríamos hablar un rato sobre eso. No lo tengo aquí, pero juega directamente con esto. Los tazones y luego el nuevo crecimiento y luego las raíces. ¿Qué determina por qué van los azúcares? ¿Cómo decide la planta dónde va la mayoría de los azúcares? Hay una hormona llamada auxina. Se sintetiza la auxina y la nueva punta de crecimiento. La auxina también se sintetiza o construye en la semilla. Ahora aquí es donde vamos a hablar sobre el cobertizo, la caída. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y qué sucede después de que sucede? Si puede conectar estos puntos, creo que el cultivo de algodón será aún más emocionante. Hay muchas razones por las que el cobertizo podría suceder. Podría estar relacionado puramente con la lisis de proteínas y algo que sucedió. Una determinada operación o algo que sucedió en su granja que provocó que la planta descompusiera las proteínas durante demasiado tiempo.
y no está haciendo la fotosíntesis lo suficiente, no está construyendo suficientes proteínas y dice no puedo terminar todas estas cápsulas. Estos deben irse. Estas deben irse. También podría ser que haya un desequilibrio en la energía vegetativa y reproductiva. La planta de algodón es muy vegetativa por naturaleza y hacemos muy bien en ayudarla poniendo mucho nitrógeno, especialmente temprano. Y luego, a veces hay aplicaciones de nitrógeno más tarde. ¿Qué pasa si la aplicación de nitrógeno hace que la planta diga, oh, tanto nitrógeno? Y adivinen qué. El nitrógeno de nitrato es sinérgico con la producción de oxígeno, lo que mejorará el crecimiento vegetativo, lo que significa que más azúcares se trasladarán a la punta. Las plantas van a decir que las auxinas están aquí, los azúcares van allí, la concentración más alta de auxinas. Demasiado nitrógeno nítrico puede causar eso y un equilibrio adecuado de eso que voy a dejar a Rochelle de los otros minerales que son sinérgicos con la citoquinina, que es la hormona que se produce en la raíz y mantiene la raíz dominante en lugar del crecimiento superior dominante. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos todas estas cápsulas, todos estos cuadrados, y creo que tal vez sucede después de una lluvia. Ocurre cuando tienes un flujo de crecimiento. Hay varias razones por las que puede pasar, pero cuando pasa, obtienes un flujo de crecimiento y necesitas atacarlo rápidamente con un PGR. La clave acá es que retengamos estas cápsulas, porque tan pronto como caen, tenemos más azúcar de la que debemos tener. Y solo hay un lugar a donde ir, que es hacia el nuevo crecimiento y hacia la raíz. Si tenemos suficiente crecimiento activo de raíces, mira otra cosa que sucede en la vida de una planta. Pasará de ser dominante de raíz a ser dominante de crecimiento vegetativo o nuevo. Y así el equilibrio de las hormonas cambia y afecta a dónde van nuestros azúcares. Entonces, si podemos mantener estas cápsulas y tenemos suficientes cofactores enzimáticos para la síntesis de auxina dentro de las cápsulas, entonces los azúcares irán allí. Y si tenemos, recuerda, está en la primera prioridad. Entonces, si podemos usar la mayoría de los azúcares para llenar las cápsulas, no tenemos que preocuparnos tanto por ese algodón grande, alto y de piernas largas, porque no queda energía para eso. Lo estamos poniendo en las cápsulas. Estas son solo algunas fotos que incluyen una interesante que recibimos de Texas, donde tenían gusanos cogolleros y entiendo que estaba bastante bien despojado. Y a los productores les gusta. Bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, ponemos el acelerador, que es el producto de energía reproductiva que usamos, y lo ponemos a un ritmo bastante alto. Y ven años de racimo de cápsulas de algodón. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez racimos de cápsulas de algodón, pero es increíble. Me sorprende lo que harán las plantas cuando les demos la oportunidad, cuando trabajemos con ellas y no contra ellas. Así que dejaré que Rochelle tome la siguiente parte. Soy Rochelle Robertson, he estado aquí con James a lo largo de su viaje y estoy muy agradecida por eso. Así que espero poder unirme a algunos de ustedes en su viaje también. Lo siento, mi español. Lo siento, mi español, bueno, ya sabes. No, aprendí no como tres palabras en la universidad y aprendí como tres palabras cerveza y baño. Sí, cerveza y baño. Así que eso es todo lo que tengo. Así que eso es todo lo que tengo. Sin embargo, trabajaré en eso. Probablemente me sorprenda que la industria haya apostado fuertemente por el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y David se refirió a eso, y eso no quiere decir que no necesitemos nitrógeno, fósforo y potasio, pero la aplicación excesiva y el momento oportuno de esos productos es muy esencial en nuestro crecimiento.
y en cómo queremos mantener las cosas equilibradas en nuestras plantas. Si tenemos plantas que están en ese estado vegetativo, entonces sí tenemos muchos de estos productos. Pondrá a nuestras plantas en un estado vegetativo fuerte y podría conducir por esto a pensar, chico, se ven realmente exuberantes, verdes y saludables, pero en realidad carecen de esa energía reproductiva. Entonces, no vamos a tener para un montón de flores o un montón de frutas que son las cápsulas, que es de donde sale su dinero, ¿verdad? Si no está familiarizado con lo que impulsa esa energía vegetativa y lo que impulsa la reproductiva, los 4 nutrientes que impulsarán su estado vegetativo serán nitrato, nitrógeno, potasio, calcio, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo lo usamos aquí en AEA, Advancing Eco Agriculture? Y el cloruro, los nutrientes reproductivos son realmente todo lo demás, pero sus jugadores claves serán el fósforo, el manganeso y el amonio, y luego un equilibrio de todo lo demás. Muchos de estos siguen siendo esenciales. Entonces, nuestro enfoque en AEA es tener plantas vegetativas muy fuertes, pero también queremos crear ese dominio reproductivo y luego también tener ese equilibrio del estado vegetativo. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que va a tener un crecimiento fuerte, por lo que puede tener nuevos brotes creciendo al mismo tiempo que tiene un espacio entre nudos muy estrecho. Y entonces daré un ejemplo de eso. Podemos tener 2 semanas de crecimiento y 12 pulgadas, y podemos tener nuestro espacio entre nodos interinos de 6 pulgadas, o podemos crear una planta que tenga la misma cantidad de crecimiento de 12 pulgadas, 2 semanas. Y podemos tener un espacio de internet de 2 pulgadas. ¿Qué te hará ganar más dinero? Ese es nuestro objetivo aquí en AEA. Mantener esa energía y tener ese estrecho espacio en internet, ese dominio reproductivo. Quiero retroceder solo un paso y aclarar por qué sus plantas siempre van a estar yendo y viniendo entre estos 2 estados. Siempre van a estar en estado reproductivo y vegetativo, y podemos manipular eso fácilmente, incluso con una sola aplicación foliar. Entonces, nuevamente, nuestros nudos internos apretados significan más flores, ¿verdad? Más cápsulas, más rendimiento, más dinero. Este equilibrio también conducirá a una planta más sana. Entonces, si tenemos plantas más saludables y menos caída de cápsulas y esa pelusa de mayor calidad, también necesitaremos menos aplicaciones de cualquiera de sus sidas. Entonces, pesticidas, herbicidas, fungicidas, algunos de los cuales podemos eliminar por completo. Entonces, el enfoque del producto AEA nuevamente estará en esos nutrientes reproductivos, pero nuestro vegetativo estará en el calcio. Y es importante. Entonces, el calcio es un poco diferente o muy diferente a obtener nuestro crecimiento a partir del nitrato, nitrógeno y estas otras fuentes, porque el calcio nos dará ese estrecho espacio entre nudos. En realidad, nos dará ese crecimiento sin retrasarnos mucho, que es lo que queremos. Si tuviera que sumergirse en el programa de James, esto es en realidad una parte de eso. Hay muchas otras aplicaciones foliares, pero estas son solo 2 de ellas. Verá un tema común de productos que usamos una y otra vez. 2 de los principales van a ser acelerar ese equilibrio de nutrientes reproductivos de manganeso y fósforo. Y luego también nuestro Holocal. También impulsamos la síntesis de proteínas con nuestros ingredientes PhotoMG. Así que David se refirió a la importancia de tener nutrientes fotosintéticos realmente altos y luego también equilibrar nuestros micronutrientes. Holocal va a ser una mezcla de calcio Holocal completo y luego también un poco de boro. Así que eso hará que nuestro espacio vegetativo sea muy estrecho entre los nodos con este calcio y, de nuevo, Accelerate se centrará más en el aspecto del manganeso y el fósforo, pero también tiene algunas otras mezclas aquí en AEA que impulsarán una energía reproductiva natural. También promueve una floración realmente increíble al mismo tiempo que las frutas. Así que David compartió algunas fotos de eso antes. PhotoMG
según sea necesario. Y luego también el balance de micronutrientes. Si vamos a obtener esa información como, está bien, ¿cuántos de estos vamos a agregar y qué micronutrientes se basarán en el análisis SAP de la planta? Así que ahora has oído un poco sobre la ciencia, has escuchado un poco sobre el producto. Ahora les voy a hablar un poco de la realidad. Mi familia comenzó a cultivar algodón en 1950. En 1971 construimos una desmotadora de algodón, ahora está en Asunción. Es parte de la forma en que siempre hemos crecido. El algodón es un poco como conducir un automóvil con un pie en el freno y otro en el acelerador. Tendemos a aplicar mucho nitrógeno y luego tenemos que reducir la velocidad con mucho crecimiento. Regulador. ¿Cuántos de ustedes aplican nitrógeno preplantado? ¿Cuántos aplican el equivalente a 50 libras de nitrógeno preplantado por acre, que serían como 150 libras por hectárea? Esta es la forma histórica en que se cultiva el algodón. Y como me dice Javier, así es como se cultiva en México. Pero, ¿cómo estaban hablando cuando las plantas son bastante pequeñas? No hay forma de que esa planta lidie con tanto nitrógeno o el dióxido de carbono que se libera de tanto nitrógeno en el suelo en ese momento. Muchas veces, ya sabes, hablamos de luz, hablamos de agua. Toda nuestra vida nos han dicho que estamos lidiando con muchos mínimos en la producción. Pero uno de los que no hablamos es la ley de mínimos de obtención del dióxido de carbono que sale del suelo. Y una de las peores cosas que podemos hacer es aplicar demasiado nitrógeno temprano, porque eliminamos todo ese dióxido de carbono temprano y no tenemos nada cuando necesitamos cosechar. Tomo muchas fotos y las envío. Las envió David, así que la mayoría de esas fotos, bueno, creo que todas son de mi cosecha. Ya no adivinamos lo que necesita el cultivo. Lo único que hacemos en una prueba es la aplicación de una imprimación de suelo antes o durante la siembra. Así que este algodón aquí no tiene nada aplicado, excepto una imprimación para el suelo para nutrirlo. Creo que en realidad pusimos un poco de zinc con esto y tal vez algo de hierro, pero eso es todo. Sin nitrógeno, sin fósforo. Esta es una realidad, el primer lugar en el que tomamos una prueba de autoanálisis. Entonces, ¿alguien aquí sabe en qué consiste una prueba de análisis de SAP? Conozco a Colton. Ustedes ejecutaron algunos este año, por lo que un análisis de SAP se ve las cosas de manera diferente. Históricamente en la agricultura, hemos analizado un análisis de tejido vegetal y la mejor manera en que puedo explicar la diferencia entre un análisis de tejido vegetal y una prueba SAP es que sería como ir a su médico y su médico diciendo, no, sí, yo voy a necesitar tu brazo izquierdo, y él va a cortar ese brazo izquierdo y lo va a poner en un fuego y lo va a quemar. Y va a tomar todo y va a analizar la ceniza. Así es como funciona un análisis de tejido típico. Así que analizan la ceniza después de haber quemado el tejido. Realmente todo lo que necesitabas era un análisis de sangre. Y lamentablemente, porque te han quitado el brazo, también te han quitado las uñas, el hueso, el pelo, todas esas cosas. Y lo único que buscabas era el análisis de lo que había en tu sangre. Avance de la agricultura ecológica trabajaba con una empresa actualmente fuera de los Países Bajos que desarrolló un análisis SAP-SAP. ¿Cuándo empezaron a usarlo? ¿2011? ¿2013? 2013. Así que esto no parece una nueva tecnología. Tiene 9 años, pero es una nueva tecnología en lo que respecta a la agricultura. Tomamos una planta de este tamaño. Todo lo que podemos obtener es lo que consideramos una hoja vieja.
Y en este punto comenzamos a probar el análisis de esta planta. Y esa planta comenzará a decirnos de inmediato en solo una muestra de hoja que podemos comenzar a ver por qué tenemos suficientes puntos de datos para comprender lo que quiere esa planta. En ese momento aplicamos nuestra primera aplicación foliar a esta tasa de crecimiento realmente. Todo lo que buscábamos hacer era mantener la planta sana, manteniéndola equilibrada, manteniendo sus azúcares para evitar que los insectos la ataquen con mucho calcio bajo en nitrógeno. De hecho, aplicamos un poco de nitrógeno aquí. ¿Cuántos de ustedes aquí saben qué tan severo me han dicho alguna vez? Tenemos que poner nitrógeno en este cultivo. Tenemos que poner nitrógeno aquí. Remember, porque eso es lo que hacemos. Ponemos nitrógeno aquí. A este ritmo, ponemos nitrógeno ahí. Así que hicimos un trato y dijimos, está bien, Javier, no vamos a sacar 30 unidades de nitrógeno. Vamos a sacar 10 unidades de nitrógeno y luego vamos a hacer una prueba. Entonces ponemos las 30 unidades de nitrógeno en el goteo. Hicimos una prueba 2 semanas después y todo lo que la prueba dijo fue que realmente no necesitábamos el nitrógeno. Así que, porque Javier era nuevo aquí y yo era nuevo con Javier, tuvimos que hacer algunas concesiones para que todos pudiéramos estar felices de seguir adelante. No quería que pensara que no valoramos su aporte, pero también quería que entendiera y que lo que íbamos a ver era que era necesario cambiar muchas de nuestras antiguas percepciones. Voy a desplazarme a través de muchos de estos. Se trataba de que realmente comencemos a cuadrar en este punto. Comenzamos a hojear algunos de nuestros programas foliares y realmente empezamos a mejorar. Si puede ver de este lado, sé que es un poco difícil de ver, pero tenemos muchos cuadrados que comienzan a recuperar flores un poco más pequeñas, tal vez algunas de las primeras flores. Me gusta tomar fotos. Realmente amo la belleza del algodón pima en la primavera. Para preguntarles a todos ustedes que son cultivadores de algodón aquí, si tuvieran que adivinar esto, ¿cuánto nitrógeno y nitrógeno aplicaron? ¿Cuánto nitrógeno aplicaron en forma de cualquier tipo de producto químico? ¿Se puso aquí? Si esto fuera en su granja, ¿cuánto sería? You that come early, you know. This is the first time that you come here. ¿Cuánto dirías que habías aplicado en las 20 unidades? ¿Cuánto? ¿20? El Dr. Jim Fazang cree que he sacado 20 unidades y 10. Y solo porque sí. Solo porque, y no quiere decir que el nitrógeno... Solo porque no quiere decir que el nitrógeno no sea importante. Creo que tenemos que aclarar eso. Tenemos que asegurarnos de que sabemos qué nitrógeno necesita. El nitrógeno es un elemento, el nitrógeno es un fertilizante importante, pero no es el número uno. Como nos han dicho durante toda nuestra carrera en este punto. Doctor, tiene razón. Finalmente llegué a esa unidad 20. En realidad son 22 unidades. Entonces 20 libras en español. 20 libras de urea por acre. Es todo que apliques aquí. 50 libras por hectárea. En este momento, en este tiempo, ¿cuántos de ustedes aplicaron? ¿300 kilos por hectárea? 50 kilos de 300 kilos. ¿Cuánto dinero es eso? 50 kilos to 300 kilos. How much money is that? I bought it at 800. Lo compré en 800. Tengo un mejor deal. 800.
800 por tonelada de nitrógeno. $800 per ton nitrogen. Nuestro costo es de $1.05 estadounidenses por unidad. 1.05 por unidad. Este programa a todo el mundo le gusta hablar, o a todo el mundo le gusta preocuparse y todos quieren decir, ¿cuánto cuesta este programa? Cuando abrimos esto, la pregunta y la respuesta. Sé que va a ser una de las preguntas porque es lo primero que he preguntado. Mis aplicaciones totales para este cultivo son de $400 por acre. Ahora pensemos en lo que hemos aplicado y lo que no hemos aplicado. ¿Cuántas aplicaciones de regulador de crecimiento aplicó? Pueden ser 3 o... ¿Y cuántos litros por aplicación de PICS aplicas a ustedes? Voy a preguntar eso en inglés también, así que están en alrededor de 1,5 litros por hectárea de picos. Manténganse en donde están ustedes. Obtuvieron 5 solicitudes, sí. $18, 24, 32 onzas. Así que, ¿estás en medio de galón? ¿Estás en medio galón? Sí, están en 1,5 litros. Bronson. Ese es mi. Más o menos. ¿Alguien quiere adivinar cuánto tengo en este cero? 0. Mi antigua forma de gestionar el crecimiento. David habló de ello porque sabe que esa es la forma en que solía gestionar el crecimiento. Mi antigua manera de gestionar esto era a través de la gestión del agua. Ya no hago hincapié en el algodón ni un poco. Fue una de las cosas más aterradoras que hicimos. ¿Regamos agua? Ahora regamos el algodón de forma continua hasta el punto de que estamos casi saturados. Todavía queremos tener un buen intercambio de aire, pero tenemos mucha agua por ahí. Estoy usando menos agua ahora al final de la cosecha porque en realidad estamos almacenando agua temprano. Uno de los problemas que siempre tuvimos fue cuando manejamos nuestro crecimiento administrando el riego. Mantuvimos las cosas tan secas que cuando la planta necesitaba agua, no podíamos obtener suficiente agua lo suficientemente rápido. Ahora mantengo y tengo el tanque lleno todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes lucharon contra bollworm este año? La mayoría de ustedes tiene tecnología de protección de cápsulas. Pima Cotton no tiene tecnología de protección de cápsulas. En Deming, todos rociaron gusanos cogolleros de 2 a 3 veces. Tal vez algunos de ellos se pusieron demasiado ansiosos. Seguí diciéndoles, relájense, no hemos rociado 4 gusanos cogolleros aquí, en 3 chinches apestosas. ¿Cuántos de ustedes tenían chinches apestosas? ¿Cuántos? 5 aplicaciones. 4. No aplicas nada de insecticida, nada de fungicida. No he aplicado un solo fungicida, insecticida o regulador de crecimiento durante 3 temporadas enteras de cultivo. Lo más difícil a veces de cambiar es lo que está entre nuestras orejas, incluso las malas hierbas. Ahora vemos las malas hierbas en nuestra granja de manera diferente. Solía pensar que las malezas estaban aquí porque vieron una oportunidad de semillas de malezas. Solo somos oportunistas ahora. Vemos a estas como un indicador de un problema mayor, de un desequilibrio mayor, de pérdida mayor de bacterias y hongos en nuestros suelos. Y que las malas hierbas están realmente allí de alguna manera para asistirnos y ayudarnos en nuestra transición. Así que este año
Es el segundo año de producción orgánica, una producción orgánica exitosa para nosotros. Entonces, en 2021, tuvimos algodón pima orgánico y pimentón orgánicos. Este año 2022 contamos con algodón pima orgánico y contamos con cebolla orgánica. El sistema funciona. La naturaleza es mucho más inteligente que nosotros y el sistema funciona. Muchas veces, si podemos alejarnos de eso, ¿cuál es tu peor hierba en tu granja en este momento? Porque tú lo dijiste. Pero lo llamamos hierba de cerdo. Todo el mundo en el suroeste lo sabe, no importa. Podemos decirlo en inglés, ya sabes. Lo dices en inglés y tienes que escupir. Lo dices en español, pigweed en español, tienes que escupir. ¿Quién ha estado cultivando más tiempo que Roundup? Keith. Tengo que preguntar. Sí, mi papá. Tengo que preguntar qué tan malo fue. Lo siento. Hierba para cerdos en 1993. No hay problema. No hay problema, papá dirá, no hay problema. En el año 93, ¿cómo está el quelite ahí en su campo? No era problema. ¿Cómo pasamos en 29 años de no ser tan malos? Así que ya no podemos controlar nada de eso. ¿Y si la hierba es un indicador de un problema mayor? ¿Y si la hierba se ha adaptado para mostrarnos qué pasa si la maleza está realmente adaptada para tratar de arreglar algo que hemos estado cambiando en la estructura del suelo o en la biología del suelo? Así es como confío en mí. Hace 4 años te habría dicho que estabas loco por pensar eso. Pero hoy, cada vez que observo mi propia granja, no tuve ningún problema con la hierba para cerdos. Hace 4 años porque Roundup lo mató. Era el problema de alguien más. Recuerdo sentarme en reuniones y todos decían, ya viene, ya viene. Sí, sí. Entonces funciona. Ya no funciona más. En algún momento vamos a tener que cambiar esto. Los $400 que apliqué fueron toda la nutrición y todas las aplicaciones sin incluir el herbicida, las semillas. Gastamos alrededor de $10 por acre pulgada. Entonces, una pulgada de acre de agua nos costó alrededor de $10 en todo el cultivo. Tenemos alrededor de 32 a 33 pulgadas aplicadas. Va a ser alrededor de $320 para el agua. Entonces, la primera que no aplicamos, una de las primeras y principales cosas que me dijeron que dejara de hacer, fue aplicar fertilizante fosfatado. El fundador de Advance in Eco Agriculture, su nombre es John Kemp. Fui a una escuela donde habló sobre el cultivo de algodón. Preguntó a la mayoría del grupo, así que esto fue un Lubbock. ¿Cuántos de ustedes aplican fertilizante fosfatado? Cada vez que les preguntaba a los muchachos en Lubbock, decían, ¿cuánto estás aplicando? La mayor parte de la habitación. Y para matemáticas fáciles, digamos que todos aquí aplican 200 libras de 1152. Así que lo siguiente que pidió John fue de 1152, 11% de nitrógeno, 52% de fósforo. ¿Cuánto fósforo real está aplicando a su suelo? Y entonces todos se sentaron allí y estaban como, bueno, 52%, ya sabes, 104 libras. Así que John se siente, continúa y comienza a preguntar a todos si entendemos la forma
en que se fabrican los fertilizantes de fosfato. Entonces, cuando entras, tomas fosfato de roca extraído, lo someten a un proceso en el que lo dividen para que salga fosfato de roca del suelo. Pruebe con fosfato de calcio. Lo llevan a través de un proceso en el que lo dividen con ácido sulfúrico. Sacan el fosfato, lo convierten en un pequeño y agradable prill, y te lo venden y toman ese calcio y lo tiran por la puerta. Entonces, la primera mentira que nos han enseñado es que estamos aplicando este fósforo disponible, cuando en realidad lo primero que sucede cuando sacamos fertilizante de fosfato es que encuentra 3 partes de calcio y se vuelve a unir a él. Así que ahora hemos atado 3 partes de nuestro calcio en nuestro suelo. La otra cosa es, y John es realmente brillante, y ese día me habló en un nivel que estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Pero para cuando todo estuvo dicho y hecho, nos enseñó que la mayor parte de ese fósforo que creemos que estamos comprando está en formato de óxido y no está disponible en la planta donde pensábamos que obtendríamos 104 libras de fósforo disponible, cuando en realidad lo estábamos reduciendo a 6 libras de fósforo disponible. Ya que cualquiera compró fertilizante de fósforo, fertilizante de fosfato en los últimos meses, la mayoría de nosotros no. ¿Alguien tiene idea de dónde está el precio del fosfato en este momento? Más de $1,100. Entonces, cuando hablamos de los primeros ahorros que hicimos, sí estaba aplicando 200 POU. Ya me ahorré 110 al no poner 200 libras de fosfato. No siempre aplicamos nitrógeno, pero muchos de los muchachos en la sala lo están aplicando. Así que digamos que acabamos de sacar 100 libras de urea preplantada, que creo que es el estándar de la industria aquí, pero si estás sacando eso como mínimo, incluso si son $800 por tonelada, no voy a sacar eso más. ¿Cuántas veces cruzamos toda esta cosecha? ¿5 veces? Puse 5 aplicaciones foliares en todo ese cultivo. Solo luchando contra los insectos apestosos. El segundo es, y todavía estamos trabajando en datos de rendimiento, tenemos que dejar de hablar de producción. Quien hace el mayor rendimiento no siempre gana la mayor cantidad de dinero. Quien gana más dinero, gana más dinero. Y uno de nuestros problemas en la agricultura es que todos queremos hablar. Oh, hice 6 pacas o hice 7 pacas. Realmente no me importa lo que hiciste. Quiero saber cuánto dinero gané porque el dinero paga las cuentas. ¿Más preguntas? Ryan, gracias. ¿Cuántas pruebas de SAP hacemos al año? Creo que debería ser más, pero creo que cuando empezamos a aprender más, queremos empezar a aprender más. Lo hacemos en absoluto. Puntos críticos de control. Entonces, cuando tenemos una hoja verdadera, tomamos una muestra en el primer cuadrado, tomamos una muestra en la primera floración, tomamos una muestra. Y cualquier cosa que haga un cambio en ese cultivo, empezamos a hacer una muestra. Hoy sabemos más sobre el cultivo de algodón. Bueno, creemos que lo hacemos de lo que hicimos hace 3 años. Y la razón por la que sabemos más al respecto es que al menos podemos hacer un plan ahora basado en 3 años de muestreo en nuestra granja. La razón por la que digo que no tomo suficientes muestras. Vi algunos análisis de SAP de algunos productores en Mississippi que están tomando muestras durante 2 semanas,
Son jóvenes, ambiciosos. Tienen algunos jóvenes trabajando en la granja y están tomando muestras de sap con más frecuencia. Lo tomamos como si no le hubiésemos hecho nada al cultivo para hacer un cambio. ¿De qué sirve tomar una muestra? Pero cuando empiezo a ver algunos de sus datos, pienso, aunque no haya presentado la solicitud claramente, ¿puede comenzar a ver dónde comienza a cambiar la planta a medida que avanzan las cosas? Así que podemos continuar con un muestreo a gran escala, tal como estamos. Podemos tomar algunos campos y tomar muestras más rápidamente. Solo digo que no puedes aprender algo sobre esos puntos críticos de influencia. Depende un poco. Sobre la cantidad de datos que desea, lo que desea ver, y eso es un poco. Cómo básicamente hacer un programa o cosas de lo que eres capaz de hacer en tu granja. Y realmente empezamos con esto justo. ¿Sabes? David tiene a ser muy científico. Y hace 3 años eso no tenía sentido para mí. Estaba aquí, yo estaba aquí. Pero ahora que he comenzado a aprender cómo se conectan todas las cosas, estoy en algún lugar en el medio donde tiene sentido y veo la importancia de ello. Y como el consumo de agua en muestras empezaron a finales de julio, finales de junio. Este fue un año extraño para todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen? ¿Cuántas cosechas de algodón se escaparon? ¿Cómo? ¿Cuántos de ustedes tienen algodón? Es así de alto ahora. Todos nos pusimos nerviosos cuando cambió el clima. Cada vez que comenzamos a sentirnos frescos, volvamos a la tercera semana de junio. ¿Cuál se supone que es nuestra temperatura aquí? Y nuestra temperatura normal en junio debería ser de 100. Tenemos 85. De hecho, me puse nervioso. Hay correspondencia entre David y porque dije que no sé qué va a pasar. Nunca he visto esto antes. Este no es un buen lugar para estar. Es el 85 donde mucha humedad, ya empezó el monzón. Este algodón se volverá vegetativo como loco porque eso es lo que nos han condicionado. Tenemos datos de SAP durante todo este tiempo y cada uno de ellos tendrá una fecha. Pero nada se volvió loco porque solo continuamos configurando. Seguimos probando. Aplicamos lo que necesitábamos aplicar y lo más importante que puedo decir es que no adivinamos qué probamos. Y a medida que las entradas continúan aumentando, como nitrógeno, y todo lo demás continúa aumentando, tenemos que deshacernos por completo de esta conjetura. Es demasiado caro adivinar más. David preguntó, ¿cuántas cápsulas perdimos? ¿Cuánto porcentaje de nuestra cosecha perdimos en la zona cero? Tengo 600 hectáreas que terminé el año desde julio hasta ahora con menos de 500 galones y pima. Así que el promedio de nuestro condado, el promedio municipal, por así decirlo, aquí es de 880 por acre. Y acabamos de recuperar los datos de rendimiento y es aún mejor que eso, incluso habiendo terminado en 500 galones. Así que hay algo de resiliencia integrada en el sistema que no tenía antes. Perdimos algo de cosecha, pero yo estoy extasiado de decir que hicimos tanto como hicimos después de perder tanta agua. ¿Cuántos fertilizantes de nitrato aplicado desea utilizar el agua? Aplicar nitrato. Sí, entonces si miramos la escala de nitrógeno, el nitrato está en la parte inferior, la urea de amonio y la aminoproteína. El nitrógeno está en la parte superior. Cada uno de ellos tiene que pasar por una serie en un proceso. Si aplica nitrato, tiene que convertirse en amonio. El amonio tiene que poder convertirse en urea. La urea tiene que convertirse en aminoácido, aminoproteínas. Cada uno de esos procesos utiliza energía.
Y cada vez que usamos energía, perdemos agua. Entonces, ¿puedes volver a eso? Entonces nuestra meta es diferente. ¿Por qué todavía hay tanto en el cultivo de algodón? Sé que hay estudios que se están financiando en este momento sobre la prueba de los niveles de nitrato en el algodón y todavía se les dice que a las personas que los niveles de nitrato mantienen niveles adecuados. Es un indicador de la fertilidad general. ¿Por qué sigue siendo así? Pero cuando miras el nitrato, sigue siendo importante. El nitrato es importante para mí. Quiero poner mis nitratos, si puedo cultivar con nitratos, a cero. Y mis niveles de amonio son bajos, así que el amonio está aquí bastante alto. Pero si puedo mantener estos nitratos en cero y mi amonio está en el nivel óptimo, el amonio es el 90% de por qué tenemos insectos masticadores y chupadores. Entonces, el amonio más alto es como un neón que les dice a todos los bichos, cómanme, cómanme. Entonces, cuanto más podemos mantenernos alejados del amonio y más alejados de los nitratos, mejor estaremos. Y cuanto menos problemas vamos a tener, tanto estrés en la planta como bichos. Me pasó algo profundo hace mucho tiempo. No lo había hecho, supongo que fue en 2018. Este fue el primer indicador de cuántas personas cultivan pimientos entre el 5 y el 10 de agosto. ¿Qué es lo que todos en la industria de la pimienta empiezan a pelear? Oidio. Oidio. Me enseñaron ese moho polvoriento. Tuvimos que empezar a fumigar fungicidas. Pues más vale que empieces a fumigar fungicidas sobre el 15 de julio o se te va a escapar el moho. Lo curioso es que fui al operador cooperante de Yara durante varios años en una prueba para la lata 17 o los pimientos fertilizantes de nitrato de calcio. Y como la lata 17 se elevaría y obtendría más rendimiento por acre, si uso la lata 17, Yara solía darme fertilizante para probar esto, pero nadie nunca me dijo que la mayoría de mis problemas con el mildiu polvoroso se remontaban a eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes es la primera vez que escuchan que el nitrato estimula el moho? Sí, y es una respuesta. Es porque esa planta es tan poco saludable que no puede combatirla por sí mismo. Y el moho se instala, ese moho no está allí en competencia con nosotros. Es ahí porque hemos cometido un error. Phytophthora es un organismo muy diferente al mildiu. Y el nivel de carbono en el suelo tiene un significado significativo en la Phytophthora. Además, mi hermano opera nuestros huertos de nueces pecanas. Probamos bastante bien las nueces de la misma forma que probamos el algodón. Probamos pimientos de la misma forma que probamos el cultivo de nuez o el cultivo de algodón. Y la diferencia es que ahora los pimientos y el algodón son un poco diferentes a las nueces pecanas. David dirá pecanas, las frutas como las cerezas, las nueces, incluso uvas, hasta cierto punto, son más simples porque tienes una. Si todo funciona bien y no tenemos una helada, tenemos un conjunto de flores, tenemos un periodo de polinización. Después de que tenemos un periodo de polinización, tenemos una división celular y en ese momento una división celular, lo más importante es la estructura de la pared celular y la fuerza de la pared
Y luego tienes que pasar de la división celular al crecimiento de 2 células con pimientos y con algodón. Tenemos que mantenerlos un poco diferente porque todavía estamos tratando de hacer crecer la vegetación mientras mantenemos una división celular saludable y buena, así como el crecimiento celular con un cultivo de nuez o con un cultivo de cereza o con un cultivo de durazno o de manzana. Los productos son similares. El momento va a ser diferente porque vas a enfocarte con láser en cierta nutrición, en ciertos momentos más de lo que hacemos con algodón en pimientos, algodón y pimientos. Realmente queremos mantenerlo lo más equilibrado posible a lo largo de toda la temporada de crecimiento. Puedes pensar en energía reproductiva vegetativa si la piensas como un equilibrio, entonces la quieres para pimientos, algodón y frijoles. Quieres ser un poco vegetativo y luego reproductivo y solo le das a la planta lo que necesita. Se dará cuenta de eso por sí mismo si no estamos poniendo nitrato en exceso y llevándola a estado vegetativo o privándola de agua y haciéndola muy reproductiva. Entonces, con las nueces pecanas, un solo cultivo fructífero donde tenemos todas las flores a la vez y toda la división celular, podemos estar muy contentos con una aplicación. Realmente podemos apoyar la energía reproductiva, realmente apoyar la producción de polen, la polinización y luego realmente enfocarnos en la expansión celular y llenar esa fruta. Entonces, la otra cosa que es más fácil con los cultivos perennes es que no estás estableciendo la planta todos los años. No le estás diciendo al suelo, no eres su biología, tienes mejor oportunidad de establecer. Luchamos, no voy a mentir. Así que tengo un problema un poco diferente al de la mayoría de la gente. ¿Hay alguien aquí que lucha con la salinidad o el sodio? Yo también. Así que solíamos poder... Mi padre era un agricultor maravilloso cuando comenzó a cultivar paprika. Solíamos hacer pimentón de 5,000 libras. Hace 3 años hicimos pimentón de 2,100 libras. Tenemos un problema real en este momento en la industria de la pimienta. Pensé que podríamos accionar un interruptor aquí y arreglar las cosas. No es tan simple. Tenemos años. El algodón era fácil, al igual que para mí. Nuestro aumento en nuestros rendimientos de algodón y la disminución en nuestro fue muy fácil, como si fuera un interruptor. Y vamos a cultivar mejor algodón, pero vamos a gastar menos dinero. Ha sido más difícil en nuestro cultivo de cebolla y más difícil en nuestro cultivo de pimiento. Y los dos, a los que volví a poner, tengo un alto contenido de sodio en mi suelo junto con muchas enfermedades. Y luego, el tercero está especialmente en el pimentón y en todos los que crecen aquí. El pimentón probablemente se les está metiendo en la cabeza. Cuando digo esto, tenemos una calidad de semilla absolutamente terrible. Genética, ¿verdad? Porque cuando consideras una planta que está comprometida, cuando está llenando esas semillas y tu síntesis de azúcar, tu fotosíntesis está baja, de proteína está baja. Tienes Phytophthora en la semilla y le ha estado preguntando a James, bueno, ¿cuántos acres necesitarías para producir tu propia semilla de cebolla? Nos gustan muchas otras cosas. Nos han hecho creer que es algo difícil cultivar tu propia semilla. Y no lo es. Y hay cosas sobre las regiones locales y la producción de semillas de las que podríamos hablar. Pero luego también está la calidad. Si tiene, digamos que en 5 o 2 acres podría producir toda la semilla de cebolla que necesita para sembrar toda su granja. Bueno, en 2 acres podríamos presentar una solicitud de año completo cada semana. Podrás asegurarte de que tengan una fertilidad óptima. Podrías asegurarte de que haya mucho carbono.
Podrás asegurarte de que todos los procesos de los que hablamos estén funcionando a su máxima capacidad. Y cuando pones esa semilla en el suelo, no solo estás acondicionado para tu entorno, para tu suelo, etcétera, sino que contiene mucha más energía. Ahora, aquí hay un pequeño pensamiento interesante. James dijo, ya sabes, hierba para cerdos. Y cuando empezamos a tener este problema, consideremos conmigo que el glifosato, el ingrediente activo de Roundup, es primero. Fue patentado por primera vez como agente quelante, lo que significa atar o sujetar. Y ese es un quelante muy, muy fuerte. Me gusta usar esa analogía para ayudarnos a entender su fuerza. Si tomas vitaminas por la mañana, ¿prefieres tener tus vitaminas en una cápsula hecha de gelatina, madera, plástico o acero inoxidable? Eso es la quelación. Bueno, algo que una planta no puede absorber. La quelación es cubrirlo para que pueda ser absorbido. Si tomara vitaminas en una cápsula de acero inoxidable, probablemente usted crearía muchos problemas. No sacaría mucho provecho de lo que está tomando. Considere que el glifosato es un quelante fuerte de metales, especialmente manganeso, hierro y calcio. Entonces, piense conmigo cuántas moléculas de glifosato, cuántos sitios de quelación se han puesto en su suelo. Y ahora, considera conmigo también a un profesor en la Universidad de Cornell, afirmando que si no tiene niveles suficientes de manganeso en su semilla, no germinarán. Y ahora pensamos en el vigor de la semilla y pensamos, bueno, incluso en algunos cultivos el glifosato se usa para terminar el cultivo, para que todo esté en la misma etapa. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué tenemos vigor de plántula? Creo que tenemos grandes problemas con la disponibilidad de manganeso y creo que conduce al vigor de las plántulas. Y ese vigor de plántula, todo el potencial genético, se determina cuando esa semilla está creciendo. Entonces, sí, puede seleccionar, ya sabe, las características que está buscando que marcarían una gran diferencia. Pero la cantidad de energía que hay dentro de esa semilla va a determinar qué tan rápido sale del suelo, qué tan rápido salen las raíces y eso va a determinar todo el rendimiento. A los pocos días de plantar, se determina lo que se va a producir, que ese potencial se ha establecido y ahora solo es cuesta abajo a partir de ahí. Un ejemplo de eso, porque esto es nuevamente una cosa psicológica, una forma de pensar. Creemos que ponemos fertilizante para aumentar el rendimiento. Puse fertilizante, obtuve un mayor rendimiento. No aumentamos el rendimiento. El potencial genético del algodón es el más alto cuando lo publicas. ¿Cuándo es el rendimiento de algodón más alto del que has oído hablar? Así que, digamos que 14 por hectárea es lo que estás cosechando. Entonces, probablemente el potencial genético sea 18, 20 o 25. Y ese potencial genético, ponemos la semilla en la tierra y vamos a perder algo del potencial que está allí porque va a haber estrés. Pero ese es nuestro objetivo. No es aumentar el rendimiento, sino reducir el estrés para que no perdamos el rendimiento. Piensa en el rendimiento en el punto más alto. Cuando plantas la semilla y todo lo que haces para estresar esa planta, se reducirá el potencial de rendimiento y finalmente cosechas 14 pacas. Así que eso es un buen rendimiento. Pero ya perdimos mucho. Y si pudiéramos perder menos, cuando piensas en el rendimiento de esa manera, es como, ya. No se trata solo de poner fertilizante para aumentar el rendimiento. Se trata de reducir el estrés y darle a la planta lo que necesita para evitar que se pierda ese rendimiento.